entonces al doctor Ángel Becasino. Buenos días. Pensé que iban a decir 2 o 3 cositas y agarraron la historia larga de mi vida. Pero bueno. Yo pensé en plantear esta charla como un pensar en voz alta, partiendo de una cosa, que es... A mí me parece que Colombia, el país en el que vivo desde hace 30 años, tiene un montón de posibilidades y tiene carga con una cantidad de impedimentos. Pero el impedimento principal es que no se ha comprendido que el mayor capital que tenemos y la mayor posibilidad que tenemos, la tenemos acá, en la mente. Que 2 de las más grandes claves de lo que podemos hacer competitivamente en el mundo se relacionan con innovación y liderazgo, que responden a 2 actitudes. La innovación, la forma de hacer las cosas de una manera diferente, que produzca beneficios de los que no estábamos gozando, es una actitud. Comienza con una inquietud, comienza con dudar sobre las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo, y se prolonga en la asociación libre que comienza a descubrir cosas, formas de hacer las cosas que no estábamos viendo. En cuanto al liderazgo, más aún que la innovación, es una actitud que se lleva, que se carga, que comienza como una especie de emoción con uno mismo, comienza con creernos a nosotros mismos, con sentirnos que somos capaces de algo, y lo vamos transformando hasta que se vuelve una pasión que la podemos comunicar a los otros, hacerla sentir a los otros y traducirla en hechos. En el fondo de esta historia del mercadeo, de lo que estamos hablando es una suerte de conversación con los demás. Yo tengo algo, hay alguien que tal vez lo necesita o tal vez lo podría necesitar, y establezco un diálogo. En realidad esos diálogos se traducen luego en un montón de instrumentos para llevarlos adelante, para proveerte de aquello que querés y yo podría darte o puedo darte, o para yo ponerme a la altura de lo que vos necesitas y todavía nadie te lo está dando. En ese plano de cosas, en ese avance del diálogo, es donde empiezan a operar las grandes cosas. Y las grandes cosas tienen que ver fundamentalmente con algo que planteaba Philippe recién y que a mí, escuchándolo, me remontaba a principios del siglo pasado. Federico Taylor, cuando plantea la vieja historia de la relación entre los movimientos, es decir, los esfuerzos, y los tiempos. Movimientos y tiempos es la gran clave que luego Henry Ford la desarrolla con la línea de producción, y ahí arranca toda la lógica esta de la rentabilidad de los tiempos y la rentabilidad de los movimientos, que sigue vigente hasta hoy. Pero entonces tenemos barreras, y las barreras son fundamentalmente montañas, espacios, huelgas, infraestructuras lentas, antiguas, obsoletas y demás historias. Los tiempos corren muy rápido, estamos en una aceleración genial a un nivel, espantosa a otro, pero es la realidad en la que estamos viviendo como planeta, como mundo. Todo va cada vez más rápido. Yo me pregunto, ¿tenemos tiempo de esperar a desarrollar la capacidad de movernos un poco más rápido? ¿O deberíamos estar pensando cómo damos un salto cualitativo, cómo avanzamos fuerte a partir de lo principal que tenemos, que nuevamente está acá? Hoy el mundo se mueve fundamentalmente a través del manejo de la información, de la comprensión de la información y del uso de esa información que hacemos. Y a partir de eso
podemos montar negocios, podemos entrar en negocios con otros que están en Corea, Filipinas, en Indonesia o donde sea. Hoy, sin movernos de Medellín, de Bogotá, de las ciudades tan mal ubicadas que tiene Colombia, podríamos estar haciendo grandes negocios con el planeta. La clave es pensar de otra forma, es plantear ese diálogo de forma diferente, en comprender que tenemos otra forma de operar, es comprender esos valores que tenemos y que, por ejemplo, otros contextos humanos, otras culturas, extrañan cuando lo ven en nosotros. Nosotros somos una sociedad sensual, somos improvisadores, somos rebuscadores, tenemos una capacidad infinita de tomar el accidente y convertirlo en algo importante. Pero no lo comprendemos como una ventaja que tenemos y luego no lo estructuramos como algo que se pueda volver un método. Y ahí hay una clave que podría dispararnos hacia cualquier terreno. A mí a veces me parece un poco, en principio, exótico que yo, que vengo de un mundo de relacionar cosas, de hacer asociaciones libres, de comprender cómo se puede sorprender a un mercado o a otra persona para incorporarle un conocimiento nuevo o un deseo nuevo, que yo, que vengo de ese planetín, esté hablando, por ejemplo, a ustedes, que son gente que pretende ser gente estructurada, ingenieros, que funcionan pensando en las cosas de una manera estable, de una manera más sólida que como yo tiendo a pensar. Y yo lo que comprendo es que la gran posibilidad que tenemos todos es de mezclar las aguas, de armar cócteles, de darnos cuenta que, como dice el viejo Zygmunt Bauman, que es un pensador polaco, si mal no recuerdo, estamos viviendo en tiempos líquidos. Y yo agregaría algo, estamos viviendo en tiempos casi volátiles, casi aéreos, casi de puro aire. Todo tiene una fragilidad muy alta y se comporta más que como esto que lo podemos tocar, como posibilidades que van cambiando todo el tiempo, como flujos que envuelven posibilidades y que desaparecen al ratito. Todo va muy rápido, todo es muy efímero, pero todo está lleno de posibilidades concretas. Y el gran motor de ese tipo de pensamiento para competir es comprender que esa visión de competir que teníamos antes y que estaba planeada como voy en contra de alguien, hoy es voy con alguien. Hoy hay un concepto, yo estoy trabajando en un plano, entre otras cosas en que estoy trabajando con la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el plano del valor compartido. Y el gran concepto que hay por debajo de eso es la estructuración de cadenas de valor de otra forma, mejor dicho, conceptualizadas de otra forma, pensadas de otra forma, y clústeres para implementarlos. Que en el fondo los clústeres son una sucesión de instancias armónicas para producir un gran golpe. En términos concretos, ayer en una reunión con la gente de la Cámara de Comercio y una serie de empresas de Bogotá, yo planteaba, es como si dijéramos vamos a robar un banco. Si dijéramos vamos a robar un banco, no es que nos vamos a juntar 5 para no tener tanto miedo por si nos cae la policía. Lo que tratamos es que haya un tipo que sea el que da más miedo para que todo el mundo se quede parado. Que luego haya otro que sea el que sea capaz de abrir la caja fuerte. Que sea otro que sea bien forzudo para cargar los billetes. Y así vamos completando. ¿Y qué armamos? La banda es una cadena de valor. La banda para robar el banco o la banda para crear la genialidad más grande. Hoy por hoy hay un buen hombre que empezó con la idea de generar carros eléctricos de alta velocidad. Los tiene. En un momento dado dijo, los cohetes espaciales que usamos para mandar un satélite al espacio, para poner en órbita una estación,
son cohetes descartables, como si fuera una prestobarba, ¿no es cierto? Yo mando al espacio un cohete que vale millones de dólares y lo boto. Hizo el esfuerzo como si fuera un volador y se murió. Dijo, joder, sería mucho más inteligente si lo reutilizo. Y lo empezó a reutilizar. Y hoy es el dueño de los lanzamientos especiales del planeta. Hace más lanzamientos especiales la empresa de este buen hombre, que es el hombre de Tesla, lo conocen por Tesla, por los carros estos eléctricos, hace más lanzamientos especiales que China, Rusia, Estados Unidos, Francia, juntos. Él con su empresa, que es una empresa pequeña. Uno podría llamar una especie de startups más desarrollada. Este buen hombre dijo, planeta Marte, hay gente que está pensando en que Marte puede ser el futuro para la Tierra. Y se planteó que va a instalar antes del 20 una misión en Marte, un negocio en Marte. Hay otra gente que está pensando en hacer desarrollos de negocios en la Luna. Pero bueno, si ustedes se fijan, todos estos negocios tienen solo un denominador en común, que es alguien que se atreve a utilizar la cabeza y dice, ¿por qué no? Ustedes probablemente no conocieron una película vieja, griega, en la cual había un personaje europeo, del norte de Europa, en realidad era francés, no tan del norte como acá el joven Philippe, y este buen hombre le preguntaba todas las cosas, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y el griego, otro ritmo de vida, como decir el monte y la ciudad en Colombia, decía, ¿por qué no? El por qué no es lo que dispara nuestro cerebrito. Cuando decimos algo aparentemente no se puede hacer, y entonces nos preguntamos, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a poder hacer? Y automáticamente empezamos a buscar la forma de lograrlo. ¿Por qué no vamos a poder robar el banco? Por usar de nuevo aquella historia tan incorrecta, ¿no es cierto? Ya. Bueno, hay un buen hombre. Yo traje acá 3 o 4 cositas sobre las que quería avanzar en charlarle estas cositas. Pero la principal de lo que acabo de decir es que los clústeres más importantes son mentales. Las cadenas de valor más importantes son mentales. La posibilidad está acá en nuestra cabeza. Pillarnos, darnos cuenta de eso que tenemos encima, de esta especie de pila atómica que cargamos acá arriba en la cabeza, es lo principal que tenemos. Es el mayor capital y el más desaprovechado en general, lo cual es una torpeza, y creo que si ustedes están haciendo un esfuerzo tan grandote como probablemente están haciendo, de tiempo, de billete, de vida, para estar acá, sería chévere que se atrevieran a poner en movimiento esa pila atómica que hay en el cerebro. Es pensar, es observar las cosas, es darnos cuenta de dónde está la papaya a la que podríamos caerle. Yo no tengo la nacionalidad colombiana, pero algunos dicen que pienso más colombiano que los colombianos, lo cual creo que no me lo dicen como un elogio, pero bueno. En todo caso, el cuento es, hubo un señor alemán que se llamaba Charles Schneider, que dijo una cosa genial, se aplica en estrategias políticas, y es la elección de los conflictos proporciona el poder. Esto significa que el conflicto que escojamos, el problema en el que nos metamos, es lo que tiene la capacidad de darnos el poder que estamos deseando. Si ese conflicto es la salud y nos metemos de lleno en la salud, nos podemos volver los dueños del tema de la salud. Si ese conflicto es la seguridad, acá hubo un señor por este barrio más o menos que fue Uribe, que se apoderó de esa inquietud, de ese miedo creciente que había en esta sociedad y todas las razones que habían alrededor de ese miedo, y construyó poder a partir de ese miedo con su tema de la seguridad. Y así, cuando escojo el conflicto, cuando escojo el tema en el que me meto, cuando escojo la barrera que me está impidiendo ser, resuelvo. Cuando yo veía las cifras que daba Philippe recién, y veía, por ejemplo, aparte de sufrir
Hay muchas cosas detrás de esto, del modelo de movernos solamente a través de los camiones que tiene Colombia. Hay un haber destruido la posibilidad de una estructura de ferrocarriles, que era mucho más inteligente. Hay un modelo de haber abandonado los ríos sobre los que llegó la modernidad de este país, que fue sobre el Magdalena, entró por Barranquilla y se metió hacia arriba por ahí. Pero después se abandonó todo, se rompió todo. Y se concentró toda la estupidez en los camioncitos, en las carreteras malas, y nos jodimos y quedamos a merced de una flota de camiones obsoleta y además de un problema de que con una sola huelga paralizan el país, disparan los precios a cualquier nivel y se nos complicó la vida a todos. Si elegimos ese conflicto y lo resolvemos, Colombia estaría dando un salto de 20 años por lo menos. Entonces, pensar de esa manera sobre las cosas, nos metamos donde nos metamos en la industria de la ropa interior o nos metamos en la política, pensemos en carreteras o pensemos en aeropuertos o pensemos en plantas de drones para operar cosas de una manera más inteligente. Fíjense una cosa con respecto a la velocidad. Hace un par de años uno decía un dron y decía, uy, joder, es el Mossad israelí, es alguna cosa, pensaba en conspiraciones. Hoy drones los tiene cualquiera. Uno va al estadio y algún tonto manda un dron por ahí con una camiseta colgando en el aire. Cualquiera tiene un dron, ¿cierto? En 2 años. Y los drones sirven para cualquier cosa. Hay drones enormes, ojo, uno piensa en los drones y piensa en estos bichitos chiquitos. Pero hay drones de 30 pasajeros, hay naves automáticas que andan flotando, moviendo transporte, haciendo cosas, llevando pizza o llevando cargas. Hay muchas cosas que están cambiando y todas parten de alguien que hizo foco en un conflicto, en un problema, en un nudo que no se estaba resolviendo y a partir de ahí ¡pum!, disparó el mundo. Ya. Segunda historia. Cuando uno habla de que el marketing es una conversación y cuando yo planteé hace un rato de que uno piensa en competitividad, en capacidad para competir con el otro, en capacidad para ser más rentable, para hacerlo mejor, para llegar antes, para llegar con mejor calidad y sacar mayor provecho, en realidad está perdiendo de vista que lo que me da más fuerza para competir es asociarme, es jugar en clústeres, es armar cadenas. Y en ese punto, para mí hay un punto clave que quiero decir, que es todo comienza, como en las buenas conversaciones, en saber escuchar al otro. Saber escuchar quiere decir saber observar, quiere decir saber pillarse qué está pasando alrededor antes de mover un dedo. En general todos somos, queremos hablar, queremos botar corriente, queremos movernos, queremos hacer cosas, queremos lograr. Pero la verdadera fuerza está en el silencio. La verdadera fuerza está en cuando escuchamos al otro antes de decir bu. Tenemos 2 orejitas, la vieja historia, para escuchar y una boca para hablar. 2 por 1. Esa es la medida perfecta. Entonces, en esa conversación con el mercado, en ese saber movernos, funciona esa lógica. Escucho más, me pillo más de lo que yo hago. Cuando lo hago, tengo pistas para saber por dónde me meto. En creatividad hay una lógica con la que uno piensa, que es, a uno le dan un problema, y el problema es como si fuera un muro. Lo que uno hace en ese muro es empezarlo a mirar despacito, hasta que se pilla la grieta. Cuando ve una grieta, cuando ve algo que no está tan sólido, por ahí se mete y empieza a escarbar hasta que le abre un boquete. Así funcionan las cosas. Y esa forma de pensar las cosas es la que nos vuelve competitivos, poderosos, fuertes y nos permite hacer de últimas lo que queremos. Ese es el juguete. La otra cosa que hay que ver es que hablamos como si todo estuviera establecido, hablamos como si todo fuera una cosa, una foto fija, algo que ya no se va a mover y que lo único que puede ocurrir ahí
es que o yo o el de al lado tome el control de ese territorio. Y sin embargo, el territorio, todo está absolutamente fuera de control, desestabilizado. Hace algunos cuantos años, más o menos el mundo tenía cierta estabilidad. Como dije hace un rato retomando a Bauman, hoy es todo líquido, todo está flotando, todo se está moviendo y cambia todo el tiempo. En ese panorama de que cambia todo el tiempo, hay un factor que predomina sobre el resto, y es que la atención de la gente, la atención de las empresas, la atención de los negocios, la atención de los gobiernos, la atención de los conflictos, etc., se relaciona con un gran elemento que es el espectáculo. Todo se ha vuelto espectáculo. Si ustedes ven, las noticias antes eran cosas muy trascendentes. Guerra en Corea, por decir cualquier cosa. Guerra en Corea y todo el mundo decía, oh, guerra en Corea, y se quedaban una semana por lo menos hablando de la guerra de Corea. Hoy Guerra en Corea es uno de los shows de la noticia de esta noche. Mañana pensaremos en la siguiente noticia. Hillary Clinton se desmayó. Donald Trump no sé qué estupidez dijo. Es un espectáculo. Anoche yo estuve en el programa Hora 20 de Caracol y analizando lo que estaba pasando con el procurador, planteé una cosa, que era que en realidad el procurador de Colombia se destacó tanto porque intuyó que había en juego un espectáculo y él se convirtió en un espectáculo y daba declaraciones escandalosas y controvertía otras decisiones del país, etcétera, etcétera. Pero salió muy mal de la escena porque en realidad era un chapucero. Donald Trump en Estados Unidos, que tiene mucho más oficio de show, que fue una estrella de un reality show, que es un tipo que ha tenido casinos, que ha tenido un montón de espacios relacionados con el espectáculo. Es un tipo que a punta de manejar el espectáculo y de saber cómo controlar el espectáculo de los medios de comunicación, usando el escándalo para que le paren bola, se puso donde está. Es el candidato del Partido Republicano y tiene opción de ganar. Así funcionan las cosas. El elemento espectáculo. Ojo. Y entonces vamos al punto del elemento espectáculo. Yo digo tres pavadas, no quiere decir que es un espectáculo. Tengo que hacer contacto con alguna inquietud de ustedes para que sea un espectáculo, ¿no es cierto? En el momento en que ya vieron mi espectáculo, a ustedes les ocurre que sienten que ya lo conocen y ya no quieren volver a verlo. Uno va a ver una película una vez, no va todos los días a ver la misma película. Eso nos obliga a estar todo el tiempo agregándole algo a la película que estamos poniendo en escena. Eso nos obliga a una cosa que es otro elemento importantísimo de esto que estoy hablando, que es estar todo el tiempo agregándole un número nuevo a lo que nosotros ofrecemos. Es todo el tiempo estar innovando, es todo el tiempo cambiando un ingrediente, es estar todo el tiempo, palabra mágica, sorprendiendo. Por ahí va la cosa. Entonces, hay un segundo elemento que creo que tenemos que ser conscientes. Y es, hace unos cuantos años, 20 años, tal vez más, el mundo se comportaba más o menos tranquilo. ¿Por qué? Porque podíamos elegir entre esto y esto. De repente, y ojo que no es una arbitrariedad lo que voy a decir, de repente en ese mundo en que Colombia, por ejemplo, tenía cadena 1 de televisión y cadena 2 de televisión, ambas de revisión, tal vez ustedes ya no hayan vivido esa época, pero había solamente 2 canales. De repente apareció el cable y aparecieron 100 canales a la altura de la gente. 100 canales para un tipo que estaba acostumbrado a elegir entre 2. Revienta la mente, ¿no es cierto? Y para colmo nos dieron un aparatito en la mano, el control remoto. Y en el control remoto se nos volvió un vicio saltar de una cosa a otra. Y ojo que estoy diciendo algo que es luego, a partir de esa especie de metáfora, se irrigó hacia toda la vida de nosotros. Con el control remoto aprendimos a no conformarnos con nada
y aprendimos a no quedarnos en nada. Y pasábamos de un canal a otro, no digeríamos nada. Empezamos a tragar solo fragmentos de las cosas. Y eso fue algo que nos jodió bastante el caminado, porque nos fue perdiendo. Cuando uno sabe, voy de acá por este pasillo hasta aquella puerta, todo está clarito. Pero cuando tengo 50 posibilidades de ir haciendo recorridos, al ratito me confundo. Al ratito pierdo el norte de si iba para allá o para acá. En esa velocidad de fragmentos que se fueron acelerando, entró a partir de mediados de los 90 un elemento nuevo que fue Internet. Y para colmo, como en 5 años más o menos, se disparó otro elemento en Internet que fueron las redes sociales. Hoy todos somos clientes, víctimas, llamémoslo como querramos, pero hoy todos estamos pegados de la pequeña pantallita. Y en la pequeña pantallita las cosas pasan a 1.000.000 de kilómetros por hora. Y en el primer momento nos llega una noticia donde nos dice: una mujer con un cáncer sufrió, se fue destruyendo, se la comió viva, y todos sufrimos como unos dementes por esa noticia que estamos llegando, que nos está llegando. Pero pasamos a la siguiente noticia y es un gatito jugando con un perrito. Y decimos: ¡ah, qué lindo el gatito con el perrito! Parecemos tontos, va pim, pum, pam, pim, pam. Y esos son emociones que andan arriba de nosotros. Ok, la gran papaya que hay es saber surfear sobre esas emociones. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo fundamental es comprender que lo que está dominando las cosas es el cambio. Pero no el cambio como nos habíamos acostumbrado cuando un político nos decía: el cambio, ¿no es cierto? Sí podemos, vamos con el cambio. No, el cambio está ocurriendo cada 5 segundos todo el tiempo. Y la vida se ha vuelto un espacio de muchos cambios donde hay ciertas cosas primarias en nosotros que se van relacionando y que van formando una especie de tejido de que en la mayoría de los casos no somos conscientes. Hoy por hoy hay una historia que le llaman Big Data. Es una historia en la cual es un instrumento mediante el cual yo puedo analizarlo. En Colombia no se usa el geolocalizador para la gente que maneja Twitter y demás historias, en otros países sí. Y eso permite que yo podría localizar, si esto fuera el país, exactamente de qué están conversando en sus aparatitos los que están en aquel rincón, en qué están conversando los que están acá, en qué están conversando los que están acá, y estableciendo esas conversaciones, de las cuales ustedes se habrán podido dar cuenta que, por ejemplo, si ustedes entran a Google y ponen tomate para ver qué información les sale, al ratito cuando abran su correo le va a salir oferta de tomates en Medellín. Al ratito le va a salir, cuando abren otra cosa, los tomates más frescos no sé dónde. Y uno dice: ¿de dónde carajo todo el mundo me empezó a hablar de tomates? Porque está todo relacionándose y porque esa información, cuando la manejo y la cruzo, me permite armar micromercados. Micromercados. Quiere decir, me permite impactar particularmente al caballero Luis, al caballero Philip o a quien sea de acá, con algo que solo le inquieta en la vida a ese caballero. El instrumento de precisión que es eso, es un láser operando un ojo. Eso hoy está a nuestro alcance. Pero no es que sea la gran cosa, es solo un instrumento más. El gran elemento que hace que eso sirva, volvemos al punto, lo tenemos acá, y acá, qué pena con ustedes, pero ninguno de ustedes es inferior a un alemán, a un japonés, a un chino. Los humanitos tenemos esa capacidad todos. En la India, que uno va y la mira de turista y dice: pobre gente las pelotas, qué pena que sea grosero, pero debe decirse de una forma grosera. Hoy por hoy, los matemáticos y los físicos más pilos del mundo son los indios. Hoy por hoy, una de las industrias espaciales más duras del mundo en conceptualización está en el sur de India, en Hyderabad.
Y así pasan cosas. ¿Por qué? Porque en algún momento los chicos de la India dijeron, como todos, ah, sí, hay que estudiar administración de empresas. Todos estudian administración de empresas. Y de repente algunos dijeron, no, yo quiero estudiar física. Y se volvieron los físicos más pilos del planeta. Hoy en Inglaterra, en Estados Unidos, en MIT, en las grandes universidades, los pilos de la investigación en física y en matemáticas son de la India. Chan, chan, chan. Los chicos chinos, otra historieta parecida. Entonces lo que quiero decir es, nosotros hablamos, sí, de conceptos más o menos formales, más o menos mecánicos en la forma en que los venimos pensando. Y no nos estamos dando cuenta de que de repente el mundo se abrió completo para lo que querramos. El mundo está al alcance de nuestra mente. El mundo está al alcance de nuestro cerebro. Es una gran posibilidad y la tenemos. Es decir, somos el material, la materia prima necesaria para reventar el universo, podríamos decir. El cuento es ser conscientes. Uno tiene la mente y tiene la conciencia. Y para ser conscientes necesitamos no estar distraídos. Lo que más nos obstaculiza el caminado es cuando estamos dispersos, cuando estamos tonteando, cuando estamos distraídos. Quiere decir cuando no estamos en la realidad que estamos viviendo. Una última cosa y tienen preguntas, porque lo que me parece fundamental es, ¡pum!, contarles esta visión, que para mí es la visión que está adentro de lo que uno llama mercadeo y en todas las concepciones en que pueda aplicar la palabra mercadeo, que es el poder de la mente. Lo último que quiero decir es que todo está al alcance de las preguntas que nos hagamos, que lo importante no son las respuestas. Las respuestas están cambiando todo el tiempo. Entra una información nueva y cambiaron las respuestas. Lo importante es nuestra capacidad de hacer preguntas, de hacernos preguntas. Los viejos maestros del budismo zen decían, sí, llega un día en que el río vuelve a ser río y la montaña vuelve a ser montaña. ¿Qué querían decir? En el primer momento el río era el río, pero yo no era consciente. Yo no estaba instalado en la realidad de la comprensión de que el río era lo que es un río. Y tuve que dar un largo camino por la vida para al final darme cuenta, el río era el río. Y eso me lo impulsó la pregunta. O como dice un viejo chiste de maestros de por allá lejos, llega un discípulo y le dice al maestro, maestro, ¿qué es la vida? Y el maestro dice, la vida es un río. Y el discípulo le dice, ¿pero cómo es un río? Diciendo, ¿cómo me va a responder esa estupidez? Y el maestro le dice, ¿no es el río? Es decir, permitirse la duda frente a todo. Mao Zedong, tal vez alguno lo ubique por ahí, tenía un famoso librito con el cual armó un despelote infernal en China que se llamó la Revolución Cultural. El librito de las citas del presidente Mao Zedong, alias el Gran Timonel de China. La parte central, el corazón de lo interesante en ese librito de Mao que enarbolaban los guardias rojas como si fuera la verdad revelada, era una partecita en la que decía dos cosas. Una, la juventud es como el sol de la mitad de la mañana, que es el más rico, que es el más agradable, que es el cálido. El sol más chévere es el de la juventud. El sol más chévere es el de las 10 de la mañana, por ahí. Después calienta demasiado, después ya se cae. Ya, primera cosa que decía. Y la segunda que decía era, hay que cuestionarlo todo. A uno le dicen, esto es así, y uno dice, no. Y a partir de que uno dice no, uno se plantea, ¿por qué eso tiene que ser así? Y cuando uno se plantea la duda, uno encuentra la verdadera respuesta para uno, a través de la cual uno, de esa verdadera comprensión, puede construir el mundo que se le cante. Chan chan. Preguntas.
Se dice que cuando la gente no pregunta, cuando uno tiró un bodrio así grandote, lo más probable es que uno la haya confundido. Si la confundí y es para bien, qué bueno. Pero supongo que habrá preguntas, o que habrá inquietudes, o que querrán alguna extensión de algo de lo que he dicho. Una cosa más para recomendar a esta altura, y ahora sí viene una pregunta, que es: todo va muy rápido, no podemos ser tímidos, no podemos ser tímidos. Perderse la oportunidad de dar un beso es perderse una gran cosa en la vida. No podemos ser tímidos. Dale. Ángel, muchas gracias. Más que una pregunta, pues quiero agradecer toda tu exposición, pero hay un tema que me gustaría que nos ayudaras, y has mencionado dos cosas. Primero, la timidez, que es propia de algunas situaciones sociales, y que por tímidos hemos perdido grandes cosas, no solo el beso, sino tres cosas más que pasan después del beso. Pero nosotros deberíamos preguntarte y pedirte: ¿cómo rompemos esa ingenuidad y esa timidez en que los latinoamericanos nos hemos quedado viendo al resto del mundo como superior a nosotros? Hay caminos. Gracias. Yo creo que el principal camino que hay para romper con esa timidez, para atrevernos, para animarnos, y qué pena, es complicado, pero es pegarnos un empujón a nosotros mismos. Hay una vieja canción francesa de un señor que se llama Georges Brassens, ya murió hace mucho, que decía que cuando estamos en esos estados de ánimo que no nos atrevemos a aquello que queremos, que cuando estamos deprimidos, que cuando nos falta el impulso ese para vivir lo que sentimos que debemos vivir, para atrevernos a sacudir al otro y decirle no seas imbécil, que lo que necesitamos, y cito la canción de Georges Brassens, es un buen par de patadas en el culo. Georges Brassens en esa canción dice: un buen par de patadas en el culo y la vida recupera su sentido. Y luego dice: pateémonos el culo entre amigos. Suena grosero. Es una canción muy oficial francesa. Georges Brassens no es ningún underground demasiado. Fue amigo de Jean-Paul Sartre, de un montón de gente muy importante, pensadores franceses. Y decía esta cosa con esa simpleza con la que, por ejemplo, un hombre de la gente que tengo la felicidad de alguna vez haberme cruzado en la vida, que era Atahualpa Yupanqui, un argentino, y decía, en una conversación que tuve, me citó una cosa de él que era: el hombre que vale es el que hace lo que tiene que hacer y no dice nada. Es decir, no hace mayores aspavientos, hace lo que le toca. Ese buen par de patadas es el impulso, es lo que toca hacernos. A veces nos hace falta el empujón, como cuando estamos en un trampolín y no nos animamos a tirarnos. Sí, es terrible cuando alguien te da el empujón y te mandó a la piscina, pero si no nos hubieran dado el empujón, tal vez nunca nos hubiéramos tirado a la piscina. Entonces, lo que yo siento respondiéndote, Luis, es que necesitamos esa complicidad de amigos, esa conspiración entre amigos para empujarnos a no ser lentos, a no quedarnos en el pensar en el intento. Porque el gran drama es que en vez de intentar las cosas, pensamos, podría haberlo intentado. Hace un rato, qué chévere. Me acabo de acordar de una cosa que anoté, que encontré en un mensaje. El mensaje decía: haz lo que quieras hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Haz lo que quieras hacer antes de que se convierta en lo que te hubiera gustado haber hecho. Que es terrible. Mencioné el beso por una historia. A todos en la vida nos ha pasado que alguna vez nos cruzamos con alguien, nos miramos, nos dimos cuenta que nos atraía enormemente esa persona y que a esa persona también le atraíamos.
y sin embargo seguimos caminando y nunca más nos vimos. Y se quedó como una cosa ahí, como un dolor de muelas que va creciendo con el tiempo. Es horrible. Chan, chan. Preguntas. ¿Cómo podemos usar ese potencial de nuestra mente sin quedarnos en el intento? Querida o querido el que lo haya preguntado, usándolo. Sí. Lo tenemos, usarlo. Lo que tenemos... Es decir, hace unos cuantos años yo tenía una agencia de publicidad y una vez para fin de año mandé un regalo que era un reloj. Y el reloj tenía inscrito, un reloj de madera, y tenía la inscripción: nunca hay mucho tiempo. Nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Ojalá no, ayer tembló, podría temblar y se nos cae el techo encima y nos jodimos todos. Todo lo que queremos vivir, hay que vivirlo ya, cuando nos damos cuenta que queremos vivirlo. No hay que atropellar al otro, hay que ser conscientes, hay que tener la responsabilidad, pero debemos impulsarnos a vivir lo que sentimos profundamente en nosotros. ¿Por qué al iniciar la conferencia hizo referencia a Medellín como una ciudad mal ubicada? Por lo que estaba diciendo Philippe, porque está metida en el centro de la tierra, porque es una ciudad mediterránea, porque para poder sacar grandes cosas que puede sacar Medellín, grandes producciones, grandes volúmenes, lo que quiera, o para tomarlos de afuera, tiene que haber un tránsito que cuesta tanto en estas carreteras horribles que tenemos y con ese sistema de transporte espantoso que tenemos, como traerla desde Shanghái en China hasta Cartagena. La información la dio Philippe. Mover eso, hace un montón de años yo manejaba la cuenta de American Motors, de los Jeeps, de esos automóviles. Y esta gente tuvo un problema serísimo cuando recién empezaba la teoría de producir a escala y demás, que era sacar un carro, de un Jeep, específicamente un Jeep, de Detroit, en Estados Unidos, y meterlo en Puerto Rico era más caro que Toyota traerse los carros Toyota, los Jeep Toyota de Japón y ponérselos en Puerto Rico. ¿Ven? Ese tipo de cruces es lo que debemos comprender. Tenemos una ubicación que para ciertos movimientos nos vuelve pesados, pero el cerebro que tenemos es veloz, es como el flaco Bolt. Fíjense una cosa, en estos días, hablando de mercadeo, hay un fenómeno de resultados. Puma, la marca alemana de zapatillas, de estas cosas, Puma se disparó, venía de pérdidas y se disparó. Y se disparó sobre dos cosas. Una, sobre un golpe de suerte o de intuición, que fue, tomaron al flaco Bolt, al jamaiquino este que corre, lo tomaron y lo patrocinaron desde que empezó su carrera. Sigue siendo su baluarte de ellos y como lo va bien, le asocia buen rendimiento a las zapatillas Bolt, a las zapatillas Puma. Deberían ser Bolt, mejor marca Bolt que Puma. Pero bueno, en todo caso, la segunda es, se asociaron con Rihanna, con la flaca, la cantante. Y entonces metieron todo otro planteo en las zapatillas. Que zapatillas como de peluche, que en realidad parecen chancletas, son una porquería, pero producen una magia, y esa magia funciona, y esa magia partió de pensar diferente. La única magia está en pensar como cada uno somos capaces de pensar por nuestra cuenta y ser capaces de hacerlo. No tener la timidez, no tener el miedo de voy a ser el oso, ponerse en escena, atreverse. Chao. ¿Cómo pueden competir las empresas de menos de 10 trabajadores ante las empresas grandes en políticas de precio a pérdida? ¡Ah! Están jodidas. Eso hace que tengamos que ser mucho más astutos y comprender métodos. La guerrilla, sí, en Colombia la guerrilla es un paquidermo de 50 años, la FARC, qué pena con ellos, pero se volvieron un paquidermo a lo largo de la vida. Pero el concepto de guerrilla en todo el lado fue el concepto de ser muy livianito, de ser grupos chicos que eran capaces de emboscar a un ejército donde nadie se lo esperaba. Y el concepto de guerrilla viene del fondo de los tiempos. Desde la época de Roma hubo guerrillas en el norte de España contra el Imperio Romano. Y siempre se basó en la misma lógica, aquello que nadie está esperando. Un ejército contra otro ejército son predecibles. Una guerrilla
Contra un ejército, el ejército está jodido porque el ejército aparece como la vaca y la guerrilla el cazador que le apunta a la vaca y se la carga. El cazador la está mirando todo el tiempo. La vaca no se dio cuenta de dónde está el cazador. Ya, la empresa pequeña, liviana, ágil, potente, de cabeza fuerte, le puede partir el alma a las grandes empresas. En este momento, así como decimos Uber, hay un fenómeno de valor compartido que se llama Airbnb. Airbnb es un sistema de habitaciones. Yo tengo una habitación de más, muy chévere en mi casa, la pongo en el mercado como si fuera un hotelito, una habitación de un hotel de una sola habitación. Y la meto dentro de un sistema que se mueve en internet y que hace que capture gente que está viajando y que prefiera alojarse en un apartamento individual, en una casa individual o en una habitación en una casa, en vez de ir a un hotel. ¿Sí? Tal vez la conozcan, tal vez no, pero en este momento Airbnb como valor, esta estructura, esta plataforma, que en realidad es una plataforma, cuesta más, tiene mayor valor si yo quiero comprar Airbnb que si quiero comprar Hilton o Marriott. Lo estoy diciendo con valores reales, no me lo estoy inventando. Hoy vale más Airbnb que Hilton y Marriott. Hoy las marcas de mayor valor en el mundo son las del pensamiento. La marca de mayor valor en el mundo que hay hoy es Apple, Macintosh, lejos. Las marcas que le siguen pegaditas, las más cerca, son Google, son marcas que tienen que ver con inteligencia aplicada, no con infraestructura de 50.000 empleados, etcétera, etcétera. Entonces, eso que estoy contando, el fenómeno de las famosas startups, que son las empresitas que arrancaron en Silicon Valley y hoy están regadas por todos lados, y que básicamente lo que hacen es estar pensando un pasito adelante, estar desarrollando aplicaciones para esta pantallita, etcétera, etcétera, se basa en que son ágiles, que tienen muy poca gente, pero gente que está usando la inteligencia. Y ahí hay una cosa que se me quedó en el tintero de contarles antes de pasar a la siguiente pregunta. Hay una vaina que hay que pillársela porque es una especie de clave. Así como en muchas cosas avanzamos, en otras nos hemos vuelto un poquito torpe porque perdimos dimensión de lo que pasa en el mundo. Cuando yo era chiquito, para mí el mundo era la calle. Y mi vieja me jodía diciéndome, no salgas a la calle, no vayas a jugar a la calle. Me reprimía en la calle. Pero de aquella calle yo fui viendo, cuando fui creciendo, que la gente, el entretenimiento que para uno estaba en la calle, donde iba a jugar a la pelota, donde iba a hacer lo que fuera, empezó a reducirse porque se fue concentrando en el televisor. El televisor estaba ahí en la sala y uno miraba el televisor y un poquito a cada costado. Después llegaron las pantallitas de los computadores y uno se empezó a cerrar más a la pantalla porque ya quedaba a esta distancia. Después las tablets y uno se cerró más cerca. Y ahora llegaron estas pantallitas, ¿no es cierto? Las pantallitas en las cuales todos estamos metidos y que ahora me está timbrando y bla, bla, bla. Y nos tiene capturado y estamos todo el tiempo mirando, todo el tiempo chateando, bla, bla, bla. Y fíjense lo que pasó con la cabeza de uno y con la mirada. Antes que yo miraba en 360 grados, ahora miro acá. Esto me quitó visión del mundo. Esto me hizo más lento para comprender las posibilidades, las oportunidades que hay afuera. Porque me puso a mirar en una sola dirección encerradito. Tenemos que volver a abrir la cabeza, abrir la mirada, abrir la mente, porque las oportunidades están por todos lados. Porque de repente yo quiero ir hacia vos y lo más inteligente que puedo hacer es dar un rodeo. Pero si te estoy mirando a vos de fijo, voy a través de todos los obstáculos porque no me doy cuenta de que tengo la posibilidad de dar un rodeo y caerte por atrás. Chan, chan. Si quieren alguna pregunta extra ahora, ya. Su exposición clara, concreta, válida, gracias. ¿Usted está de acuerdo en que la innovación y creación de productos se vuelva una materia en las facultades de ingeniería? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aparte de la visión mecánica, de la visión arquitectónica de la vida, de la visión constructivista de la vida, deberíamos incorporar territorios flexibles, territorios más de agua, territorios más fluidos, como el uso de la mente, como el derramar la mente por todas las posibilidades que tenemos. Porque ahí están las grandes oportunidades para hacer cosas diferentes y para ganar.
y para dejar de ser un país con problemas y pasar a ser un país altamente competitivo en todo este planeta. ¿Se acabaron las preguntas? Ah, no, mentira, no se acabaron. ¿Qué hacer cuando te enfrentas ante la frustración que produce constantemente, no sé, y no obtener los resultados esperados? ¿Qué hacer para no dejar de sentirnos inteligentes cuando perdemos algo para lo que nos hemos preparado mucho? Bueno, ahí quiero decir una cosa. Hay dos grandes valores, que son la humildad y la paciencia. A veces hay que ser humildes para aceptar que no todo el tiempo tenemos las de ganar. Que me gustaría haber tenido un romance con Angelina Jolie, pero qué pena, no lo voy a tener nunca, ¿no es cierto? Debe ser humilde y decir, ah, sí, qué bonita Angelina, tal vez un día me lo hubiera cruzado en un bar, ¿viste? Pero ya, fresco, ¿no? No cargar el drama encima. Pero la otra, la paciencia, que es decir, si todos los días me paro en la esquina por la que cruza Angelina Jolie, un día me va a parar bola. Paciencia. Y entonces un día me paro con una flor en el ojal, el otro día ando pecando una pelota, voy creando llamados de atención, sorpresas y demás. Cuando mezclo estas cosas, que quieren decir no resignarse, nadie es feo, nadie es lindo, todos estamos todo el tiempo en juego. Hoy somos los más divinos del universo y mañana somos los peores imbéciles. Ojo, y luego volvemos a ser los más lindos del universo, porque somos inestables, así somos. Pero si sabemos asumirnos como eso que somos divinos, somos magníficos, los seres humanos, y en particular algunos como nosotros que tenemos la cualidad de, porque la vida nos puso delante de tantos problemas, habernos vuelto capaces de improvisar, imaginativos, juguetones, sensuales, atrevidos, y eso es un capital potente. Cuando uno ve, yo una vez hice una exposición en Japón y a la gente le costaba tanto mirarte a los ojos, la agarrabas a la gente y se empezaba a reír porque se ponían muy nerviosos, casi temblaban, porque era un invento que yo agarraba a la gente y la agarraba, la apretaba, la toqueteaba, bla bla bla, con una gente que estaba conmigo. Cuando ves esos límites que tienen, cuando ves la forma en que piensan los suecos, los noruegos, que son gente hermosa, gente muy chévere, pero que están en la vida tiesos, porque vienen del frío, tal vez, qué sé yo. Nosotros venimos del calor. Y tenemos una cantidad de cosas a nuestro favor, que chicos, chicas, son divinas esas cosas que tenemos encima. El único chiste es usarlas, atrevernos, y no comer el cuento de que somos unos fracasados, aunque fracasemos una, otra y otra vez. Cada fracaso es la oportunidad de hacerlo mejor la siguiente. Ya, la última pregunta. Como nos decía, debemos permanecer con la capacidad de preguntarnos, ¿qué pasa si no hallamos las respuestas correctas? ¿Cómo hacer mercadeo si no encuentro mi lugar en el mercado actual? ¿Cómo saber si se va por buen camino? Chan, chan, chan. La historia es esta. Ojo, yo dije, más importante que las respuestas son las preguntas. Cuando uno se hace una pregunta en dirección a algo que necesita, cuando uno se hace una pregunta y no encuentra la respuesta, la mecánica, yo hablo acá de mi propio oficio, es replantearse la pregunta o mirar si la pregunta que hizo era la pregunta correcta. La pregunta es como una llave. Una llave abre una puerta, no abre todas las puertas. Y si me equivoqué de llave, nunca voy a abrir la puerta. Entonces debo replantear la llave, debo buscar la llave. Me pregunto, ¿cómo logro llegar a aquella esquina caminando despacio? No encuentro la respuesta. Al ratito me pregunto, ¿cómo llego a aquella esquina volando? Al ratito me pregunto, ¿cómo hago para volar? Al ratito me pregunto, y así sigo haciéndome preguntas hasta que descubro la pregunta que me hace llegar a la puerta. Creo que esta es la idea. Encontrar la pregunta correcta es más importante que buscar la respuesta. ¿Por qué? Fundamentalmente porque cuando nos dan la respuesta, creemos que hasta ahí llegó el problema y compramos la respuesta. La respuesta es una foto fija. La vida está en movimiento.
Chicos, muchísimas gracias. Bueno, son las dos últimas. ¿Cuál libro nos puede recomendar para abrir la mente? Cualquier libro. Un libro leído con atención. En una de esas, solamente en una página y en un párrafo, tiene una pregunta o un comentario que nos dispara la mente. Yo recuerdo, por decir cualquier cosa, una vez estaba deprimido, que me cortaba las venas, ¿por qué? Porque una flaca me había dejado, bla, 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 horrible, ya. Y de repente estaba leyendo un libro de un chico inglés que se llama Dylan Thomas, que en una partecita del libro el tipo decía: ¿a qué sufrir si en una semana todo estará olvidado? Y yo dije, en una semana ni me voy a acordar de esta flaca y de todo este rollo, voy a andar metido en cualquier otra historia. Y el comprender, el proyectarme a una semana más tarde, que lo encontré en un libro, en cualquier libro, me abrió el coco, me sanó el alma, me refrescó el aliento. ¿Ven? Todos los libros tienen algo con lo cual uno se sorprende. Hay libros a los cuales a veces los miramos de lejos porque decimos, no, yo con la religión no quiero. Por ejemplo, la Biblia. Joder, en la Biblia hay libros que son maravillosos, que tienen una poesía terrible y que dicen unas cosas que te revientan el cerebro, buenísimas. Y así como digo la Biblia, el Quijote, el Martín Fierro, 100 años de soledad, 80.000 libros. Cualquier libro es un buen material para masticarlo un rato. Y uno puede encontrar claves de uno mismo como si se mirara en un espejo. ¿Saben qué? Y dije un libro, ojo, puede ser una película, puede ser una canción. Las buenas cosas, y buenas no quiere decir que sean las perfectas, pero cosas que tienen algo chévere para uno, funcionan como si uno se mirara en un espejo. Si ustedes ven, uno se mira en los espejos y normalmente se mira rutinario, se arregla el pelo, esconde la panza, se mira de costado a ver cómo están las tetas, ¿vieron esas cosas? ¿Cierto? Pero cuando uno se mira realmente a fondo en los espejos, ¡pum!, descubre algo que no estaba viendo. Hay una escuela del budismo, pues una rama del budismo en Corea, que un ejercicio que tienen los chicos, los aprendices, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, los discípulos, es mirarse en un espejo y preguntarse una y otra, miles de veces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Me viene a la cabeza una respuesta, pero me vuelvo a preguntar, ¿quién soy? La primera vez digo, ¿quién soy? Soy Ángel Becasino, bla, bla, bla. ¿Quién soy? No, soy Ángel. ¿Quién soy? No, hoy me siento fatal. ¿Quién soy? Y así sigo. Hasta que empiezo a descubrir cosas de mí que no estaba viendo. Para eso son los libros, para eso son las buenas películas, para eso es la música, bla, bla, bla. Hay cosas para las cuales somos buenos y otras que hacemos porque nos apasionan simplemente. ¿Cuáles debemos hacer? ¿Debemos hacer lo que nos gusta o lo que hacemos bien? Yo creo que el ideal en la vida es hacer empatar las cosas y que todo lo que hagamos, lo hagamos porque nos provoca algo profundo que nos saca para afuera y nos hace crecer y nos hace ser más chéveres, más lindos, más inteligentes, más potentes. Y eso quiere decir, si yo trabajara... Es decir, yo mezclo, hago muchas cosas. Hoy cuando decían la historial mía que agarraron el camino largo, normalmente yo trato de que digan 3 o 4 pavadas y se acabó. Pero hoy agarraron todo el chorizo. Yo decía, cuántas porquerías que hago, ¿no es cierto? Claro. Pero en realidad es porque me parece que todos nosotros tenemos un montón de talentos adentro, tenemos un montón de cosas como si fueran vírgenes adentro nuestro. Podemos ser un fotógrafo interesante, alguien que cuenta historias muy chéveres, que escribe, alguien que hace música, alguien que baila chévere, alguien que se come bonito, alguien que bla, 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 bla. ¿Por qué vamos a resignarnos a hacer eso que podemos? Y la segunda historia, ¿por qué vamos a hacer que en lo que trabajo yo soy un mediocre, soy uno que lo hago por obligación? Me toca hacer esto. ¿Por qué? Si no sé si me voy a morir dentro de una hora. Porque es la verdad. A mi viejo una vez, a mi papá,
lo atropelló un camión un bus, de la forma más estúpida. El bus chocó contra otro carro y se fue contra el andén donde papá iba caminando y lo reventó contra una vidriera. Cuando murió mi viejo, que yo tenía 23 años cuando pasó eso, yo dije, mirá vos, hace un rato estaba mi viejo, lo había visto a la mañana y me había ido yo afuera. Y cuando lo vi dije, mirá vos, comprendí eso que sí, uno lo tenía de manera teórica incrustado en su conciencia. Pero otra cosa es cuando lo ves convertido en un hecho. ¿Y qué fue el hecho? Que lo que estaba vivo hace un instante, al instante siguiente estaba muerto. Y yo dije, esa es la única certeza que tengo en la vida. Que en algún momento me voy a morir y no sé cuándo. Por consiguiente, de acá hasta ese momento, cada cosa que hago, la hago con todo lo que tengo. Creo que es la única clave para pasarlo bueno. Chicos, ahora sí, muchas gracias.